¿Por qué Intensamente 2 está teniendo tan buen recibimiento? Sabemos que Disney Pixar siempre se ha caracterizado por traer no solo historias divertidas y personajes entrañables, sino moralejas que inviten a la reflexión y la autocrítica. Creo que Intensamente ha sentado las bases para un nuevo futuro en la industria animada de esta empresa, que buscará ser aún más personal con sus narrativas a partir de ahora. Es decir, hemos tenido clásicos maravillosos, pero consigo, ¿quién no recuerda todas las enseñanzas que buscaron plantearnos? La ecología y la humanidad en E.T., en Wall-E, vivir para disfrutar y no para demostrar en Soul, o uno de los casos más profundos que son con Toy Story. Donde nos demuestran que en ocasiones los cambios son necesarios en nuestra vida y aprender a soltar nuestro pasado. Sin duda, estas películas animadas siempre han tenido la gran consigna y el objetivo de no solo ser entretenidas, sino el buscar dejarnos una pequeña semilla para el autodescubrimiento, moviendo las fibras más sensibles de sus espectadores. No por nada, muchas veces la gente sale llorando de las salas. O por ejemplo el caso de Shrek. Esperen. I'd love to know. No, I'm so sorry. Cut it. I know, cut it. Listen, I'm so sorry. I'm so embarrassed. Thank you for catching me. Shrek no es de Disney. En cambio, aunque Intensamente 2 pareciera ser una película más con el sello de Disney Pixar, es decir, personajes entrañables, una historia ligera, un arte muy peculiar en la estética de sus escenarios y de los mismos protagonistas, no termina siendo esta una más de los grandes éxitos tan peculiares y característicos de la empresa, y vaya que tomarla como una más de dichos proyectos ya sería una gran ganancia, porque ser una película de Pixar no es cualquier cosa, incluso si no eres de las más aclamadas, pero el éxito de esta los ha rebasado de alguna manera. Creo que Intensamente 2 es un peldaño más en los éxitos de la empresa, una vara que se ha posicionado aún más alto de lo que de por sí muchas historias ya habían elevado. Intensamente 2 podrá muy probablemente no ser la mejor en esta dura competencia y larga lista de películas Pixar, porque tampoco nos ofusquemos y demeritemos grandes historias que pudieran incluso funcionar mejor, pero sí quiero dejar en claro que Intensamente hizo algo que nunca se había hecho, por lo menos creo, en Disney Pixar anteriormente: hablar de la salud mental. Yo soy Yera SCE y hoy te traigo 5 momentos similares a terapia en Intensamente 2. ¡Comenzamos! La primera película de Intensamente me había parecido bastante ingeniosa. Tratar a las emociones como personajes que controlan nuestra forma de relacionarnos era algo de por sí ya divertido e innovador. La textura estética de los personajes, la construcción mecánica de nuestro sistema neuronal, entre otros detalles, ya era algo bastante interesante que atrapó a muchos desde su anuncio. Además de, como lo digo, la fantástica moraleja de que está bien sentir, sea lo que sea. Marcó mucho en la mente de las personas a modo de ser un poquito más libres en nuestras emociones y aprender a reprimirlas menos, así como a mejorar nuestra relación con otras personas validando su estado emocional. Sin embargo, debo decir que realmente, a pesar de una gran premisa y ser divertida, sí me terminé por aburrir ligeramente a la mitad de la cinta, para posteriormente volverme a envolver en su recta final. Con Intensamente 2 no fue así, y es que esto es una genialidad entre la exploración de un factor que está presente en la vida de todos, y esta es la ansiedad. La forma en que los desarrolladores se prepararon respecto al tema es magistral y nos dejan ver la ansiedad como un personaje más que no es del todo el villano, puesto que metafóricamente no es un personaje en la vida real, obviamente, sino que son las decisiones que tomamos con respecto a nuestra mira hacia el futuro. El miedo, el perfeccionismo y las relaciones sociales. Esto se vuelve tan personal que toda la gente, sin excepciones, en algún momento se comienza a sentir identificado, hasta en el más mínimo detalle, pues no necesariamente tuviste que pasar por un ataque de ansiedad para sentirte abrumado por cosas que no suceden y de las cuales no tienes control, pero que aún así te atemorizan. Por esto mismo, retomando lo que decía al inicio del video,
Creo que Disney Pixar le ha dado en el clavo a qué es lo que debe de hacer para futuros proyectos, es decir, historias más personales, en las que la gente se pueda sentir identificada y aprender a cómo lidiar con las situaciones cotidianas. Intensamente 2 marca un precedente a que una película trate de forma amable y sin alevosía el tema de la salud mental, la introspección, la inteligencia emocional, acudir a terapia y el validar tu esencia, tus sentimientos. Todas las emociones son necesarias siempre y cuando no excedan en el control de tu mente. Sí, toda la película es un recorrido por entender cómo es que funciona nuestro ser al adentrarse a emociones más complejas. Y comencemos con este top. Entre los momentos que más sentí como una moraleja emotivamente introspectiva están: número 1. La adición de la identidad. Creo que fue algo verdaderamente introspectivo y revelador el haber añadido esto en esta secuela, y su relevancia está en las 3 etapas, puesto que al inicio la forma en que Alegría controla la identidad de Riley demuestra simbólicamente que en nuestra infancia somos lo que nuestros padres dicen que somos, y verdaderamente, en tema de psicología, los niños se creen todo lo que les dices que son. You is kind, you is smart, you is important. Aunque en ocasiones eso termina por ser más bien lo que ellos quieren que seamos y no sea realmente lo que somos. Es decir, recuerdo que de niño decían que yo era muy listo porque siempre sacaba 10 y yo me lo creía así, pero en verdad siempre me la pasaba macheteando y memorizando los temas por el hecho de que yo tenía que corresponder a esa característica, ser el niño bueno e inteligente. Pero la inteligencia se da en muchas formas, no necesariamente obteniendo buenas calificaciones siempre, por lo que necesariamente mi inteligencia radicaba realmente en ser un nerd. Al inicio me parecía raro cómo Alegría decidía seguir borrando recuerdos de los que no estaba de acuerdo, como si no hubiera aprendido nada de la primer película, pero bueno, digamos que esta ya era una trama distinta en la que sí había aprendido a que las demás emociones participaran, pero aún seguía influyendo en Riley, modificando su identidad a su antojo. Es decir, claro, algo como los padres. Pero posteriormente llega ansiedad y comienza a crear una nueva identidad, que esta sería la segunda en la vida de las personas, que se basa en lo que quiere que las demás chicas a las que quiere pertenecer Riley vean de ella. Es decir, como cualquier persona, querer encajar en un grupo. Una nueva mirada a cómo nuestra personalidad comienza a reubicarse y moldearse acorde a lo que creemos que los demás esperan de nosotros. No por nada la isla de la familia de Riley en este punto es más pequeña y sus acciones, gracias a las nuevas emociones que comienzan a tomar el control, empiezan a contradecir a su anterior identidad. Por último, vemos cómo ni la identidad de Alegría ni la identidad de ansiedad son lo que Riley realmente es en su totalidad. Y con esto llegamos a la tercera etapa de nuestras vidas, justo donde Riley descubre que ni es lo que de niña creía que era, ni lo que intentó simular ser en su adolescencia, sino que es una combinación de virtudes y debilidades que la conforman. Pero este tercer concepto de identidad lo dejaremos para abordar en un punto más adelante. Solo quería destacar la forma tan innovadora que representaron los cambios que sufrimos en nuestra personalidad a lo largo de nuestra vida. ¿Ven? Hay tanta similitud y poesía en lo que es realmente el ser humano en su travesía por redescubrirse. Número 2. Los posibles escenarios de ansiedad. Uno de los momentos que creo que todos, sin excepción, nos vimos reflejados es cómo ansiedad puso a los trabajadores dentro de la imaginación de Riley a crear los peores posibles escenarios. Esto de modo de tener previsto todo para estar bajo control de cualquier posible riesgo. Y es que en verdad es algo que frecuentemente hacemos y que se convierte a veces en algo tan obsesivo y enfermizo de quienes somos más perfeccionistas o quienes no podemos perder el control sobre las situaciones. En algunos casos, claro, ocasionando insomnio tal y como lo vimos. Por supuesto, aunque no todos sufran de eso o hayan llegado a tal magnitud, por lo menos alguna vez en la vida pasaron por lo ya dicho. Número 3. Tratamiento de la ansiedad. Quiero adelantarme al desenlace antes de llegar al momento crucial de la cinta, que se da en la recta final de esta. Si bien muchos creíamos que la ansiedad solamente era un padecimiento o una enfermedad a diferentes niveles patológicos, ahora esta película nos ha mostrado que no es más que un recurso adicional,
como cualquier otro, dentro de nuestro cerebro para poder regular situaciones y mantenernos a salvo. Verdaderamente toda mi vida creí que hablar de la ansiedad era un aspecto negativo, pero digamos que nos demuestran que cualquier emoción en control total de nuestro ser puede convertirse en algo enfermizo, no solo al tratarse de ansiedad. Bien lo dijo el personaje, yo solo quería lo mejor para Riley, y rematan con una ejemplificación bastante sencilla de que no es del todo mala esta emoción cuando ésta recuerda sobre el examen que viene para la siguiente semana. Ansiedad solo busca prever los escenarios futuros, pero en ocasiones se sale de control y está en nosotros y en acudir a terapia el no dejar que tome el control total de nuestras vidas. Con esto vamos a los últimos 2 puntos que abarcan la misma escena, que en lo personal fue la más reveladora, emotiva y educativa para la salud mental, que es la que le da la distinción de otras cintas de Pixar, tal y como lo dije al inicio del video. No necesariamente por esta escena significa que sea la mejor película del estudio, como lo dije, pero sí un aspecto que ha terminado por ser uno de los más trascendentales en la historia de las cintas animadas, al volverse tan personal e introspectiva para los espectadores, dándole así el éxito que está teniendo y, por supuesto, una inminente trilogía. Claro, el dinero manda. Número 4. Suelta. Recordando justo un momento que realmente me sacó la misma lágrima que le salió a Ansiedad cuando ésta pierde el control, Ansiedad empieza a descontrolarse generando un torbellino que provoca el malestar de Riley, con estrés, ataque de ansiedad y síntomas físicos. Y este remolino es lo que justamente sentimos que se ve físicamente los que sobrepensamos las cosas. Esto debido a que Ansiedad no pudo lograr evitar los escenarios catastróficos que intentó evadir y ahora Riley, al contrario de lo que esperaba, tiene una nueva ideología de sí misma, y esta es que no es lo suficientemente buena, debido a la exigencia desmesurada a la que fue sometida por su propia ansiedad. Con esto nos dejan en claro que no podemos controlarlo todo y está bien dejar ir cosas de las cuales no podemos modificar, que sería como la forma en la que nos ven, en que reaccionan ante nuestra persona y lo que está fuera de nuestro alcance. Sin duda, el momento en que Ansiedad suelta una lágrima y decide soltar el control de Riley fue un momento que a la par me sacó la misma lágrima. Todos hemos pasado por una exigencia desproporcionada en la que no aprendemos a soltar. Número 5. Abraza tus emociones, reconoce quién eres. Justo en esta escena final se termina por conjugar todo lo que se fue armando a través de la trama. Todo este recorrido por identidades de Riley, tanto la inicial como la nueva, las nuevas decisiones de esta por querer encajar, el viaje de redescubrimiento y más, culmina de forma magistral al final, que era de lo que hablábamos en el primer punto. En este viaje de redescubrimiento, Riley se da cuenta que no es lo que creía ser de niña, ni lo que es actualmente, sino que es una combinación de varias emociones, acciones, virtudes y defectos. Algo muy parecido a lo que sucede en terapia, sucede justo en esta película dentro de la mente de Riley, pues finaliza descubriendo que no solo representa una cosa, una virtud, sino que es el conjunto de varios matices. Obviamente sí me hubiera gustado un poquito de más contexto en esto, es decir, que no se diera de la nada solamente de un día para otro, pero bueno, eso quedaría un poquito más para algunas de las deficiencias que claro que tiene esta película, que podríamos hablar en otro video. Si te gustaría que te hable sobre cómo ha flaqueado en algunos puntos esta película, pues déjamelo en los comentarios para considerar este tema en otro video. Pero efectivamente, esta es la función de ir a terapia, reconocerte a ti mismo tal y como eres. Generalmente se nos ha dicho que está mal ser envidiosos, ser flojos, ser creídos, por lo que todos tendemos a no reconocer que también estamos hechos de oscuros. Solo alguien que logra reconocerse a sí mismo será capaz de trabajar en ello y convertirlo en áreas de oportunidad. Por ejemplo, yo he llegado a sentir envidia, la verdad, y siempre se nos ha dicho que no debes de sentir eso. Entonces terminas por engañarte reprimiendo esta aceptación, por lo que jamás logras trabajar en estos sentimientos, o incluso a veces lo suavizamos diciendo que es envidia de la buena, pero no llegamos al punto de aceptarla tal cual es. Ahora, una vez aceptada esta emoción, sabes que es así y no puedes ocultarlo. Entonces descubres que detrás de este sentimiento puedes trabajar en observar cómo es que se puede hacer para llegar al punto en el que tú puedas lograr aquello que anhelas del otro.
convirtiéndolo ahora en admiración y en trabajo. Bueno, esa es la interpretación que yo le di a esto. A algún psicólogo que me diga si es exactamente así la moraleja que nos quisieron dar, ¿verdad? Y bueno, rematan de forma majestuosa con la escena final en la que la nueva identidad de Riley es abrazada por sus emociones, lo que en lo personal lo interpreté como el abrazar a tu propio ser, quien realmente eres, dejar ser a tus emociones y abrazarlas redescubriendo tu verdadera esencia. Estos han sido los 5 puntos más relevantes para mí en cuanto al tema psicológico y de terapia, que claro, no solamente quedaron ahí, sino como también un top 5 de lo que probablemente fueron mis momentos favoritos de esta cinta. Pero por supuesto que quedaron muchos afuera. Por ejemplo, como al fingir ser alguien que no era, las emociones de Riley quedaron reprimidas literalmente y claro, metafóricamente también. O la lluvia de ideas, fue una parte que disfruté mucho, pues todo lo que no es palpable en la vida real de nuestra mente, en esta película lo han logrado hacer tal cual algo tangible. O también las bodegas de los secretos. O para algunos otros, un momento muy conmovedor fue cuando Alegría dice que cuando creces sientes menos alegría. Que en lo personal ni me fue ni me vino este momento, Siento que fue una metáfora algo mediocre que muchos se dejaron deslumbrar fácilmente por dichas palabras. No quiere decir que no sea cierto, pero siento que fue demasiado sufrimiento y mucha victimización, ¿verdad? Pero hay otros diálogos bastante conmovedores, tristeza hablando del peso de la vida, enojo pudiendo ser tierno en los escenarios posibles de Riley dentro de Imaginalandia. Las emociones apoyando a Alegría luego de que ésta perdiera la cordura, lo cual también fue en lo personal un momento bastante introspectivo y muchos otros más. Pero cuéntame, ¿qué momentos de esta película te parecieron relevantes o que pudieran ser interpretados como terapia en psicología? O incluso, ¿cuáles fueron tus momentos favoritos? Honestamente, la película no es perfecta, pero en lo personal ha trascendido y ha dado una nueva mirada a los estudios Pixar para hacer historias más personales en el futuro, siendo muy superior a la primera, la cual fue buena, pero de pronto sí me aburrió un poco. En cambio, aquí no hubo momento en el que bostezara. ¿Qué piensas? Déjame tus momentos favoritos en los comentarios o los momentos que consideras que podrían considerarse terapia. Puesto que, claro, no sustituye la terapia, pero por supuesto que al ver reflejado momentos así en el cine, puede ayudarte a abrir los ojos sobre algunas situaciones que pasas en tu vida cotidiana. Quedo pendiente para cualquier sugerencia. Suscríbete y activa la campanita. Yo soy Yeras SE y que el poder los proteja.